Muy buenos días y en algunas partes buenas tardes. Estamos iniciando una aventura con este podcast de Factor Cultura en el que vamos a tratar diversos temas relativos a la gestión del patrimonio cultural. Y en este primer número pensando, programa está principalmente dirigido a estudiantes de posgrado de las diversas maestrías latinoamericanas con quienes hemos ido contactando con el tiempo para que puedan compartir. Y hemos querido iniciar estas sesiones con la presencia de uno de los arquitectos expertos en patrimonio cultural más importantes del mundo. Tenemos el honor de recibir en este espacio virtual a Francesco Bandarín. Muchísimas gracias por tu Gracias a, presencia, querido Francesco. gracias a ti. Francesco A Bandarín todos. es, como les decía, un arquitecto sumamente importante en toda la gestión y la teoría del patrimonio cultural en las últimas largas décadas. Ha ocupado puestos de suma importancia, tal vez los dos más importantes que haya en el mundo entero en patrimonio cultural, que son el ser el director del Centro de Patrimonio Mundial durante 10 años y luego director general para la cultura de la UNESCO. Eso significa una experiencia vasta, un conocimiento profundo, muchas cosas que compartir, muchas anécdotas y sobre todo, pues también elementos fundamentales para la gestión y la teoría del patrimonio. Francesco nació en Venecia y yo creo que ya partió con una ventaja para dedicarse a temas de patrimonio, naciendo en una ciudad tan emblemática, tan hermosa y con elementos tan significativos como su famosísimo carnaval, además de siendo pues un lugar principal de toda la vida cultural global. Eso me imagino marcó profundamente a Francesco Bandarín de niño, de joven, estudió arquitectura en la propia Venecia. Luego de todo este tiempo, Francesco, ¿cómo ves Venecia? De la Venecia de tus recuerdos. No me imagino a un niño jugando. Cuando juega a las escondidas en Venecia, es una maravilla en sí mismo, ¿no? Es una No me maravilla, imagino es a un una niño maravilla. jugando por esas calles. ¿Qué ha pasado con Venecia desde entonces, desde que esta tendencia tan interesante, pero también que genera otras complicaciones de patrimonializar los puntos más importantes, los elementos más significativos, más representativos, simbólicos? ¿Qué ha significado eso en Venecia desde el punto de vista de un arquitecto experto y de un profesor de urbanismo y planificación urbana durante años en esa misma ciudad? Pues mira, antes de todo, muchas gracias por ese convite. Me da mucho placer de verdad hablar contigo y con los amigos de Latinoamérica, un continente que adoro mucho, y donde aprendí ese pobre español que hablo en las calles de Latinoamérica. Y no, claro que nacer en Venecia es una buena suerte, ¿no? Porque tú vives desde niño vives en una ciudad que es un concentrado de belleza, de estética, ¿no? Vives en el patrimonio y siempre se habla de esto, ¿no? Porque vivir en el patrimonio significa apreciarlo, conocerlo, protegerlo y todo el mundo lo hace con naturaleza, ¿no? En un lugar así. Entonces, sí, puedo decir que mi interés y mi pasión por el patrimonio, por la cultura, nació en Venecia, porque Venecia es una buena, un buen lugar para aprender todo esto. Pero claro que no, algo es tener gusto de Venecia, otro es de volverse dentro de una profesional. Eso necesita mucho más estudio, por eso que lo
lo incito a los estudiantes de poner mucha energía en el estudio, porque es solo el estudio que puede darte las herramientas, ¿no? Para hacer buenas intervenciones en el patrimonio. Y claro que en mi percurso, ser de Venecia, estudiar arquitectura en Venecia con los máximos profesores de la época, que yo tuve profesores como Manfredo Tafuri, como eh, Giancarlo De Carlo, como Carlo Imonino, Aldo Rossi, eran todos mis profesores, ¿no? Era una suerte increíble en ese momento. Y, y claro que mi interés era siempre dentro en el mundo de la arquitectura y del urbanismo también. Sobre todo me interesaban mucho las ciudades históricas como elemento patrimonial, elemento, digamos, que necesitaba una protección mayor, porque es claro, la ciencia de la conservación es muy concentrada, muy focalizada sobre los monumentos, ¿no? Ha hecho muchísimo en estos siglos, 2 siglos, ¿no? de trabajo para encontrar métodos y prácticas, ¿no? Para conservar los monumentos. Pero las ciudades fueron menos consideradas como patrimonio hasta la época de mis estudios, más o menos, los años 60, 70, 80. Antes las ciudades no eran consideradas patrimonio, eran consideradas, no, elementos para vivir, pero no para conservar. Y entonces, en esta época había ya un interés muy fuerte para desarrollar herramientas. Es la época en la cual, por ejemplo, Benévolo ha hecho el plano de Bolonia, ¿no? Para conservar la Bolonia, el momento, la época en la cual De Carlo también ha trabajado sobre las ciudades históricas. Entonces había mucha materia, digamos, para estudiar. Y yo me interesó mucho a esto. Y también cuando estudié en Estados Unidos, porque tuve la suerte de estudiar con Donald Appleyard, que era un grande, Berkeley, ¿no? nada menos. Grande experto de ciudad histórica. Mi primer ensayo, mi primer artículo publicado en un libro fue con el libro de Apple sobre la conservación de las ciudades europeas en 1978, algo así, ¿no? Un- son fechas prehistóricas, ¿no? Para nuestros Cuando nace estudiantes. la Convención de Patrimonio Mundial. Sí, exactamente. Sí. Esa es la época de la Convención del Patrimonio Mundial. Pero entonces, sé en Venecia y también en mis estudios en Berkeley, que eran más, digamos, de carácter social y económico, porque el departamento de Berkeley era eso. Pero siempre me interesó la cuestión, el tema de la conservación. Y esto como profesional, después de regreso a Italia, y cuando me volví profesor, ¿no? Fue esto más o menos el ámbito de intereses, de investigación y todo. Pero tuve también, yo soy un poco un tipo muy curioso, me interesa mucho entrar dentro de los problemas. Entonces, tuve la suerte de trabajar en dos grandes proyectos en Italia, grandes proyectos que los dos tenían problemas, relaciones con el tema de la ciudad, de la conservación de la ciudad histórica. El primero fue el plano de protección de Venecia contra las inundaciones, agua alta, como Claro, las el gran llamamos. riesgo que siempre ha tenido Fue un Venecia. gran proyecto de ingeniería, sobre todo, pero claro, había ¿no? impactos sobre la ciudad histórica. Entonces, yo trabajé mucho en este lado, ¿no? Tratando de trabajar en la ciudad para complementar, digamos, el gran proyecto de ingeniería y proteger la parte histórica de la ciudad. Y después también trabajé en Roma. En el año 95 al 2000 había una gran energía puesta en la preparación gran jubileo. Era el Pablo segundo, ¿no? Juan Pablo segundo, el gran jubileo del año 2000 años del nacimiento de Cristo y todo. Y también trabajé en esto, y claro, era un tema también, el centro histórico de la ciudad de Roma es un centro Esta histórico muy ciudad importante, fascinante, sin duda. muy frágil, entonces había mucho problema de carácter urbanístico. O sea, entonces trabajé en esto. Y después eso me llevó a otros cargos, ¿no? Porque en la UNESCO fue un poco, digamos, por acaso, digamos, ¿no? Porque
había la fin del jubileo, había la disponibilidad de un puesto, ¿no? Importante como la dirección del patrimonio mundial. Esas son combinaciones astrales, ¿no? Conjunturas astrales que no pasan siempre. Entonces me sentí, cuando inicié el cargo de la UNESCO, me sentí bastante preparado, que tenía, digamos, una experiencia profesional, técnica y también académica eh, madura, digamos, ¿no? Y mismo si entrar en una organización internacional como la UNESCO no es fácil, ¿no? Porque son con reglas pesadas tú eres siempre en el medio entre la diplomacia y la política y Siempre la se dice, actuación. siempre se dice que la burocracia es complicada en UNESCO. Y la burocracia es siempre complicada. En la organización internacional es más complicada que el resto del mundo. Pero, pero yo me puse al trabajo con mucha, ¿no? Con buena disposición y fue muy apreciado también, ¿no? Lo hecho que hacía mucho, ¿no? Lo mismo de reformas internas y organización del Centro del Patrimonio, que estaba muy desorganizado cuando llegué. Y también el lanzamiento de muchos programas internacionales, porque ahora el Centro del Patrimonio tiene más o menos 10 programas internacionales sobre diferentes temas. No son todos programas que hicimos nosotros a Sí, la época sí, de mi dirección. lo recuerdo. Inclusive la creación de los centros estos especializados en investigación e Exactamente. información en patrimonio en diversos países del mundo. Eh, Exactamente, creamos más o menos 10 centros especializados en la sobre todo en la formación y la investigación, porque en esas son las dos investigación, áreas del claro. movimiento Nosotros mundial. tenemos Y ahora Zacatecas todavía, muchos y todavía sobreviven y existen en todavía, sí. Brasil, y en Brasil. Sí, Uno en Brasil, uno en México, hay uno en China, uno en el mundo árabe, hay uno en Europa, ¿no? Hay uno en África, claro. No, y trabajé en todas las regiones para tener equilibrio, claro, ¿no? Y entonces tenemos ahora muchos centros que han trabajado bien, porque han ayudado la región específica con sí, muchos años. es muy significativo el trabajo de estos centros y muy importante porque unen academia con la práctica de la conservación, con la práctica de la intervención en general, que ahora es mucho más compleja que solo conservación, ¿Verdad? y con una institución tan importante como UNESCO, ¿no? Yo creo Claro. que ese es Bueno, un, pienso que al un- final fue apreciado en el mundo de la conservación esa, Sí, esa sin lugar a dudas. expansión, Yo he ¿no? disfrutado visitando estos centros, participando en algunos programas, siendo alguna vez invitado y realmente son muy significativos para nuestra cultura en esta región del mundo, para la protección y la reflexión sobre nuestro patrimonio cultural. Uno de los temas que ha afrontado Venecia y que en el mundo en general en este momento ponen en jaque de alguna manera a destinos como la propia Venecia en Italia, Petra o Machu Picchu en mi país. Justo ahora se está desarrollando un debate muy fuerte en torno al transporte de buses, ¿Me concesiones, viste? trámites. Hasta hace 2 días han estado tomadas la vía férrea, no han podido circular, han tenido que salir de emergencia los turistas, pero más allá de ese detalle que es entre administrativo, burocrático y también de turismo, lo cierto es que parece que el éxito en turismo al final puede convertirse en un problema para la conservación. ¿Cómo ves esa relación? Tal vez desde la experiencia de Venecia, pero también desde la experiencia del Centro de Patrimonio Mundial, sobre todo, y de UNESCO misma. Mira, me has preguntado sobre Venecia, pero hablamos un poco más en general. Venecia, claro, siempre ha sido una ciudad turística desde la época del Gran Tour en en el siglo XVIII, ¿no? Sí, siempre fue una ciudad turística, pero yo me acuerdo cuando era joven había siempre turistas, pero en esa época la estación era de 3 meses, 2 meses, 3 meses, ¿no? Ahora, lo que pasó es que el turismo se multiplicó de una manera exponencial. Y pienso también en los últimos 15 20 años, gracias a dos industrias que se han desarrollado de una manera enorme, son el low cost y el Airbnb. Tú pones esas dos ¿Cierto? juntos, tú has Hacer más creado el turismo accesible a todos planetario. el sueño Turismo de viajar. planetario. Y son tan fuertes que es un mercado que pasa atrás de cualquier política local. No conozco
muy pocos casos, conozco muy pocos casos de alcaldes de ciudades que han sido capaces de manejar el mercado internacional de turismo, porque especialmente si hay un interés tan fuerte como en el caso de Venecia. En el caso de Venecia han faltado también políticas, digamos, locales, ¿no? Porque el interés de los operadores es tener un número más grande posible de turistas, ¿no? Porque tiene más restaurantes, más hoteles, más tiendas de todo. Y entonces los alcaldes han siempre estado muy prudentes en poner límites a este tipo de... Y ahora el problema es que es demasiado tarde, ahora es muy tarde. ¿Sabe qué pasó en Venecia el último año, últimos años? No había una ley en Italia que le daba a los alcaldes la posibilidad de regular el mercado inmobiliario. ¿No? Entonces pasaron una ley, el gobierno nacional pasó una ley que le daba a los alcaldes el poder de intervenir sobre el mercado inmobiliario. Um, entonces nuestro alcalde ha dicho, buenísimo, muy bien, ahora vamos a intervenir, ¿no? Y ha hecho algunas propuestas. Han tenido demostraciones en la pública plazas, no había gente contra esto. No, esa es nuestra renta, nuestro salario, no vamos a tocarlo. Entonces nada se puede hacer. Ahora es demasiado Complicado. tarde. El mobiliario está totalmente utilizado a fines turísticos. Sí, claro, hay una población original pequeña, pero La yo mayor digo parte siempre vive fuera, ¿verdad? que lo vivo cada día, prácticamente la relación es 2-1, dos turistas y un habitante, ¿no? Claro. Es una relación desequilibrada. Otras ciudades en Europa, en el mundo, han tenido el mismo problema, porque no es solo Venecia. Primero en Italia es Venecia, Florencia, Roma, Nápoles, todos, ¿no? Sí, Ahora claro. Palermo. No, Italia. mismo ciudad conocida como Torino, Bolonia. Bolonia ahora, que no es la ciudad turística, se está desarrollando. Yo Imagino que creo en que casi mismo. cada rincón que uno puede imaginar de Italia es digno de ser visitado, da ganas de conocerlo. Sí, es verdad, Como no, que Cristo es es un verdad gran también país. en Perú, es el mismo estado en Perú y también en otros países de Latinoamérica. Hay sitios fantásticos, ¿no? Imagina México, imagina Colombia, imagina Ecuador. ¿No? Todo se puede volver en una bonanza turística, eso es el problema. Y eso es tiene una fuerza, este tipo de mercado aquí no hay políticas que pueden interponerse, ¿no? Entonces es muy seria la cuestión, porque tiene algunas ciudades, pocas, como por ejemplo Ámsterdam, un poco ahora Barcelona, porque se ha volvido en una revolución popular, Barcelona ha tenido muy fuertes movimientos en contra del turismo, ¿no? muy Eh, fuerte, pero ese movimiento contra el manifestaciones. turismo no es correcto, porque el turismo es un beneficio económico. Hay muchas ciudades que viven de esto. Entonces, contra el turismo en general, yo no pienso que No sea una tiene buena sentido. política. Eso Es se lo que pudo percibir, Francesco, en la pandemia, porque ciudades como Barcelona, en la que la gente marchaba para, diciendo, ya no queremos más turistas, yo llegué a ver un cartel que me pareció terrible, que decía, el turista es terrorista. Me parece una frase tan absurda, tan extraña, pero no, denota absurdo. un clima muy, muy negativo, ¿no? Una relación muy Muy tensa. negro. Pero en la No, pandemia se dieron cuenta cuánto depende su economía, la vitalidad de su ciudad misma imagino. de ese Mira. movimiento del turismo. Entonces, Pero ahí sigue se... en Barcelona muy agresivo. En Ámsterdam ha hecho una buena política. Han dicho, ok, vamos a lanzar un proyecto que se llama una ciudad en equilibrio, se llama así, ¿no? Es una ciudad en equilibrio. En equilibrio sí significa que tú tienes habitantes, tienes turistas, tiene un equilibrio de números, de actividades, de ocupación del suelo, todo. Y eso funciona, en Ámsterdam funciona bastante bien, ¿no? Eso lo hace con medidas mixtas, ¿no? Un poco con precios, un poco con regulaciones, normativas y todo. Pero hay muy pocos sitios así, porque generalmente las ciudades quieren tener los turistas, ¿no? No hay muy pocas ciudades que quieren liberarse de Es que turistas, la realmente es mayoría. una oportunidad económica única. Entonces, toda la política nacional es por esto. La globalización nos obliga a estar presentes en el mundo y el turismo es un fenómeno gigantesco, sin precedentes
Han habido grandes migraciones en la historia, pero el número de turistas que se A veces vuelven no cada hay día en nuestro mil planeta no tiene millones por allá. comparación alguna El con el pasado. último número son impresionantes, son 2.000 millones por año de movimientos internacionales, una locura total. Yo Y creo, el resultado, yo creo, Francesco, que debería incorporarse, sobre todo en los países emisores, los países que tienen una economía que permite más viaje, más distancia, más tiempo de estadía, un curso en el que se enseñe a ser un buen turista. Algo así como sí, educación cívica global. Porque a debería veces ser. cuando uno está fuera de su medio, se olvida de las restricciones que tiene cotidianamente. Y en países como Perú tenemos la tendencia de pensar que el turista es quien puede hacer todo, cualquier cosa que haga el turista debe aceptarse, debe... Entonces, a veces la población en algunos lugares, por ejemplo, le dicen, no pases por acá que es zona turística, pero era su población, su patrimonio. Y esa Claro. relación entre la población local, la apropiación del patrimonio y el turismo, tal vez sea una de las que hay que reflexionar mucho. Yo pienso que tú tienes razón. Y bueno, algunas ciudades tentan, porque por ejemplo en Venecia hay programas de educación de los turistas, hay mensajes, hay brochuras, pero siempre es difícil, ¿no? Porque el turista cambia cada día, ¿no? Entonces, Pero yo diría que les y, enseñen en el colegio un curso, unas cuantas sí, lecciones de qué pero- prácticas se deberían esperar, porque el turista también pierde en esa relación. Le mostramos cosas falsas que parecen bonitas y que no sí, son sí, claro. lógicas, que no son... Y el turista quiere conocer la historia. Yo no viajaría a otro lugar para conocer una parodia del lugar, pero a veces les presentamos parodias porque nos parece económicamente más rentable y es Muchos, una relación compleja. Yo tenía, antes que se me pase, que quería saber si tú puedes confirmarme. Yo siempre he sabido que la Convención de Patrimonio Mundial estuvo muy vinculada con esta situación en Egipto, que se inundó una parte importante y hubo que trasladar grandes monumentos y fue un fenómeno de movimiento internacional. Pero una vez escuché al exdirector de CRON, al doctor Buchenaki, decir que también este proceso que nos mencionabas de la protección de Venecia, con las famosas esclusas y toda la tecnología que tuvieron que hacer, fue parte de esa campaña internacional que dio sí, lugar a la Convención de Patrimonio Mundial. ¿Es así? fue una de las primeras misiones, digamos, de la UNESCO, porque eso inició en el año 66, ¿no? Cuando tuve esa gran inundación de la ciudad. En esa época el director general se llama Maheu, francés, no había entendido finalmente que el patrimonio era una misión primaria de la UNESCO, entonces lanzó una campaña que todavía consigue, ¿eh? Porque la UNESCO, Venecia es la única ciudad del mundo que tiene una oficina UNESCO para Venecia, en Venecia, ¿no? Es Claro. verdad que fue integrada con otra oficina más regional, pero era por eso que la importancia era... Y es claro que Venecia es muy sensible, ¿no? A esto, ¿no? Cada vez que hay un pequeño problema, vamos a la UNESCO, ¿no? Y la UNESCO manda misiones cada año, eso, hay mucha polémica siempre, ¿no? Pero la verdad es que en los últimos 30 años más o menos la ciudad de verdad, fue una intervención mayor, ¿no? Para la protección de Venecia. Digamos, la ciudad fue completamente restaurada y ahora completamente protegida de la amenaza de las aguas, ¿no? Ese sistema que tú has mencionado de barrajes móviles funciona muy bien. Yo lo sé porque tengo un departamento al Redechao Ya, y siempre se fue estaba inundado, protegido por el ahora no es sistema. más. Qué bueno, porque era una cuestión compleja para la ingeniería, ¿no? Bueno, con todos los avances de la tecnología, también la protección del patrimonio debe tener más oportunidades, ¿verdad? Totalmente, sí, sí. Pero mira, el patrimonio puede ser también por su interés turístico, porque el patrimonio es un bien económico también, ¿no? No, ha recibido mucha atención. No, no suficiente, pienso, hay muchas faltas,
muchas limitaciones, pero es verdad que ahora, si miramos a lo que hace cada estado por su patrimonio, es otra historia comparado a 50 años atrás. O sea, el patrimonio se volvió en algo, una política pública mayor en todos los países, porque se dan cuenta que no solo es importante para la identidad, para el prestigio del país, sino también por su economía, ¿no? En la economía, en ese sentido, la función del turismo fue muy positiva, ¿no? Porque claro que pues después hay excesos. Uno de los Claro. excesos de Venecia, el otro es Machu Picchu, porque yo cuando lo visité me di cuenta que es un problema gravísimo de manejo de ese sitio, ¿no? Similar a Venecia, con diferencias enormes, evidentemente, uno es arqueológico, el otro urbano, pero son dos sitios que subisen, ¿no? Sufren mucho por el exceso, el overtourism, ¿no? El exceso de turismo. Sí, sí, sí. Y en el caso peruano se ha dado ese fenómeno de la informalidad de ocupación del territorio, de esas actividades no tan controladas, que pensándolo en el tiempo, tal vez hubiera sido necesario que UNESCO, el Centro del Patrimonio Mundial, tenga algo más de autoridad, de capacidad de no solo llamar la atención, sino en algunos casos decidir y prohibir algunas cosas, porque Sí, es verdad, pero mismo el Estado peruano es muy débil en esto, porque me sí, acuerdo bien mi visita a Machu Picchu. Hemos tenido una polémica muy fuerte con la propietarios del ferrocarril, que no nos han hecho pasar, ¿eh? Estaba con el director del parque. wow. Que no, ¿por qué no querían? Y No, tú no venías con nos la han. misión como No, nos han director. dejado pasar. Y esa era, la Increíble. verdad, una ofensa al Estado peruano, pienso, más que Claro. otro. Claro, que es un poco lo que Pero, está pasando ahora. El concesionario anterior de los buses no está reconociendo la nueva concesión no está del todo firmada, hay otros intereses y al final el interés privado termina primando ante un Estado que no ah, toma decisiones bueno, firmes. mira, la privatización del ferrocarril fue un error enorme, histórico, ¿no? Porque no era el único acceso al sitio. Si tú lo privatizas, es claro que le da todo el poder al privado, ¿no? O Y que sea, algún día fue el ferrocarril que unía Quillabamba con Río de la Plata. Un sí, ferrocarril casi subcontinental. Se quedó en ese tramo Cusco-Machu Picchu. Pero volvamos a temas y experiencias positivas. A dime. el significado del patrimonio mundial, desde esos años que has tenido tanta responsabilidad en su gestión, ¿qué significa para la esperanza de una humanidad mejor, para la paz mundial, esos sitios de patrimonio mundial para la humanidad? Yo recuerdo una tesis doctoral de un doctorando apellidado Omant, si no me equivoco, que decía que los sitios de patrimonio mundial eran los nuevos referentes de poder en la geografía mundial. Eso puede ser. ¿Qué significa el Mira, patrimonio mundial para con nuestra todos, especie? con todos los defectos que tiene el sistema, porque lo tiene, ese es un gran éxito del multilateralismo, digámoslo, claro, ¿no? Un multilateralismo que ahora está muy amenazado para los Estados Unidos, para Trump, para todos, pero fue uno de los grandes éxitos, ¿no? Tener el patrimonio volverse no, un asunto de interés internacional fue un éxito enorme, ¿no? Y pienso que si tuviéramos más de estos en otros sectores de la sociedad, sería diferente el mundo. Entonces fue, yo pienso, un gran ejemplo de cómo se puede eh, transformar un concepto local, porque es local lo máximo del nacional, entre en un concepto internacional. Entonces, con formas de solidaridad, de intercambio cultural, de aprendizaje recíproco, que son fantásticas y únicas en ese campo. Entonces, yo pienso que el patrimonio no solo es un éxito en sí mismo, porque tenemos un patrimonio protegido, sino también como ejemplo, como modelo de mecanismos multilaterales que funcionan. Ese multilateralismo está muy amenazado, probablemente también en el sector del patrimonio, porque ese es un movimiento un poco
global, eso de reducción del multilateralismo, entonces de la solidaridad internacional y todo. Pero Los esperamos que recursos eso internacionales para pueda volver ser a trabajar. limitado. ¿Sabes? Los Estados Unidos han dejado la UNESCO, Claro. una vez más, Nuevamente, entonces, es un nuevamente mensaje bajo el mismo presidente. muy, muy fuerte mensaje de negación. Y cuando Trump dije la UNESCO es una organización criminal, ¿no? Porque defiende la diversidad cultural. Esa fue creada por esto, fue creada exactamente para defender la diversidad cultural. O sea, ahora estamos al mundo al revés. Y los Pero yo propios pienso Estados que, bueno, Unidos, el propio país de Trump, se explica como un país exitoso hasta por lo menos hace algún tiempo claramente exitoso. Ahora parece que podría tener graves problemas por medio que están tomando. Se explica en su apertura al mundo, en haber recibido riqueza de la diversidad cultural sí, 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 es planetaria claro. que ha logrado tener un proyecto común de alguna manera, ¿no? Ya son formas extremistas y negativas, ¿no? Que no sé por qué han subido a este nivel de poder, pero yo pienso que eso no puede durar, francamente, porque el mundo no puede soportar ese tipo de tensiones artificiales. Totalmente, cada tensión que crea los Estados Unidos de Trump son artificiales, no habían antes, ¿no? Están creando Pues, divisiones artificiales cada sí. día, son muy, muy serias. Bueno, hablamos de patrimonio, no tanto de política, pero es importante hacer la relación, ver las relaciones entre nuestro mundo pequeño de patrimonio y la situación global, ¿no? Que es una situación muy seria, muy, muy peligrosa, pienso. Una de las facetas de tu vida, sobre todo de tu vida como profesor universitario, pero también como un pensador en el tema del patrimonio, es ver cómo ha ido evolucionando con ese libro Changing Heritage, cómo ha ido evolucionando la forma en que entendemos y la forma en que la teoría del patrimonio se acerca a, hoy día a este campo. ¿Qué nos podrías comentar sobre este proceso? Mira, tú has mencionado mi libro porque es un texto que intenta examinar las tensiones internas y las presiones externas sobre el patrimonio, que son factores de cambio, claro, del significado del patrimonio, de su papel en la sociedad. El patrimonio siempre ha mudado, siempre ha cambiado. Desde el inicio, hace 2 siglos, hasta ahora ha cambiado de significación de todo, porque es claro que es un producto social, es un éxito de la sociedad, entonces cambia con la sociedad. Pero en los últimos 20 y 30 años hemos tenido un cambio radical de una visión monumental, digamos, ¿no? El patrimonio como monumento, monumento individual, una iglesia, un palacio, un sitio arqueológico, algo así, a algo que es mucho más integrado con la vida de las comunidades, ¿no? Hemos de cualquier manera traído a las comunidades dentro del concepto de patrimonio. Por eso que se utiliza más hoy el concepto de paisaje, ¿no? Porque el paisaje no existe sin relación con la comunidad, ¿no? El paisaje cultural es una creación de una intervención del hombre en la naturaleza, entonces la Es- comunidad es... Ese concepto de obra conjunta del hombre y la naturaleza a mí me parece fascinante. Sí, el patrimonio es así. Entonces, ahora tenemos una variedad mucho más grande de tipos de patrimonios, ¿no? Una vez eran solo monumentos, ahora son de todo tipo. Hay itinerarios culturales, hay paisajes urbanos, hay formas integradas, ¿no? de patrimonio que necesitan, digamos, una mayor... eh, mayor cuidado, porque la realidad que si tú introduces la comunidad en el patrimonio, no puede hacer una exclusión del hombre, ¿no? Porque el sueño del arqueólogo es de, de cerrar el sitio con un Y claro, cansillo la tendencia es alguna vez los y andenes acá darlo quedaron todo. congelados. Dijeron no los toquen Exacto. más porque son patrimonio y se caían. Si tú consideras una ciudad, tú no puedes, ¿no? Porque la ciudad es una ciudad viva, ¿no? Es un paisaje cultural, misma historia. Entonces cambia las reglas, ¿no? Cambia el modelo del patrimonio. El significado también y su evolución es parte natural de la existencia del patrimonio. La conservación no es más congelar el patrimonio en su forma, al contrario, acompañar su transición.
manejar su transición. Eso es la conservación hoy. Eso al inicio parecía como blasfémico, ¿no? Todo eso, porque era contra una conservación integral, pero la realidad es esto. Es esta, que tú tienes una ciudad, tú la acompañas en su transición, no puedes bloquearla porque hay una economía, una vida social y todo, ¿no? Hay una función. Y eso es interesante, ¿eh? Muy interesante, muy complicado, muy complejo como historia. Entonces, yo pienso que los estudios contemporáneos sobre el patrimonio deberían integrar mucho estos conceptos, porque son los conceptos del futuro. Claro. Y uno de esos conceptos ya del presente, pero sobre todo del futuro, es este de paisaje cultural urbano, Bueno, del que sí, eres sí, uno es un de concepto los que mira, promotores. lo he leído, eso como tú dijiste fue uno del trabajo que hice a la UNESCO, porque me di cuenta, soy urbanista, me ocupé mucho de ciudades históricas, me di cuenta que el concepto que utilizaba el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO era un concepto arcaico de ciudad histórica, como fuera un gran monumento, ¿no? Un monumento grande, ¿no? Es posible, ¿no? Entonces, hemos hecho una verdadera revolución conceptual, ¿no? Hemos introducido el concepto de paisaje urbano histórico, que es exactamente el contrario del monumento. Es algo que introduce toda la vida social, la vida económica, la transformación de la ciudad en su historia. Y entonces los valores permanecen, valores estéticos, valores monumentales, pero son integrados dentro de un concepto que valoriza y también da herramienta de conservación también a la parte material de la ciudad. Y algo que yo he observado, no voy a citar casos porque pueden generar susceptibilidades, pero he observado en Perú y en algunos otros lados que tenemos sitios de patrimonio mundial, por ejemplo, centros históricos, que en principio cumplen la teoría y los principios de conservación hasta que uno llega a su límite. Su Ujú. zona de protección intermedia, su buffer son más o menos, a veces sí, pero cuando uno llega al límite de la buffer zone, a veces se Finito. encuentra el caos absoluto, una ciudad desordenada, una ciudad caótica, y yo me pregunto, ¿dónde está? ¿Por qué no, dentro de ese concepto, tal vez la clave sea el paisaje cultural urbano, no establecer como meta qué parte de la vida actual va a integrar algún día ese patrimonio? ¿Qué parte de la Claro, obra claro. actual se proyecta como tenemos siglo XVII, siglo XVIII? ¿Qué día tendremos siglo XXI dentro de ese Claro. Pero sabe que es paisaje urbano? muy importante lo que está diciendo, porque la pregunta que yo pongo es, ¿qué es el patrimonio? ¿Quién decide qué es el patrimonio? Esa es una pregunta muy Obviamente. fundamental. Hasta ahora el patrimonio es algo que viene del alto, ¿no? Que La viene de ley. los Se publica en el expertos, diario oficial. ¿no? Este es patrimonio, es el perímetro. Eso no puede ser más, ¿no? Y hay muchos casos, muchas experiencias de patrimonio que al contrario está escogido por abajo, ¿no? Es la gente que dice, no, esto es patrimonio porque para nosotros queremos conservarlo. Esos son casos muy interesantes, entonces, que cambiaron toda la visión, y mismo las herramientas. Ahora, un sitio patrimonial, tú tienes primero que preguntar a la gente, ¿no? Que piensa, cómo lo ve, eso es muy interesante, esos Hay cambios, ¿no? una doctoranda, si no me equivoco, Laura Revilla, que participó hace poco en un evento que organizamos con la Universidad de Zacatecas, que presenta su tesis doctoral, que trabaja en su tesis doctoral el tema de seguridad, tema tan Ajá, álgido en nuestro mundo entero y sobre todo en este lado del mundo en los últimos años, ¿no? Hay muchísima violencia. Y ella lo interesante. relaciona con la forma de patrimonialización. Los lugares donde la patrimonialización ha venido de arriba abajo, desde el Estado y la normativa y el formalismo, son mucho menos seguros que los Tú lugares ves. donde ha habido una apropiación desde la sociedad comunitaria, y lo demuestra con datos estadísticos, con estudios concretos de caso en México. Interesante. Mexicana estudió en esta Universidad famosa de Estudios Culturales de Alemania, de, de Cottbus, ¿no? Sí, Cottbus. Sí, es una recién doctorada, muy joven, pero me pareció muy
claro el ejemplo Esa de lo que estás diciendo, ¿no? El la patrimonio influye hasta en recomendación, la seguridad. claro, claro. Recomendación del patrimonio urbano, histórico urbano, exactamente esto, ¿no? O sea, primero es la comunidad o sea, que tiene que exprimir su opinión, su visión. Después Claro. hay los expertos. Es claro que los expertos no se puede hacer sin expertos. Entonces, este diálogo entre expertos y población es fundamental, es el centro de la política patrimonial. Sí, es la tendencia de nuestro tiempo y es la tendencia en la que deben estar formándose los jóvenes que ahora están en sus maestrías o en sus grados vinculados desde muy diversos puntos de vista, ¿no? Porque hay ahora estudios de patrimonio desde economía hasta muchos otros campos del conocimiento, pero confluyen en ese valor simbólico tan importante para la humanidad. ¿Qué mensaje? Yo creo, me adelanto, Francesca, a decir que esta sesión primera nos deja más temas que hablar que los que hemos podido abordar. Por ejemplo, creo que este tema de paisaje urbano histórico es importantísimo, es interesantísimo y yo mismo tengo aún que aprender mucho al respecto, ¿no? Yo quisiera escucharlo. Alguna vez lo conversé con gente muy vinculada con esto en ICROM y creo que es muy rico el panorama que se abre para ese encuentro entre sociedad y población. Pero quisiera, además de comprometerte a ese mensaje, a ese segunda reunión, a una un posterior encuentro, tal vez sobre temas más específicos y Ok. especializados, pedirte un mensaje para esos jóvenes No, que soñarán algún día ser como Francesco Bandarín y tener y posiciones tan espero un día de importantes. estar con ellos en Perú, que me gusta muchísimo. Estuve en Perú 2 veces y me gustó muchísimo, un país fantástico. Quería conocerlo mejor. Mira, el problema es esto. Trabajar el patrimonio es trabajar, claro, en lo que el pasado nos ha dejado, ¿no? Pero no es solo esto, es hacer una proyección del futuro, ¿no? Porque el futuro es basado sobre el pasado, no hay alternativas, no se puede, no hay futuro sin pasado. Entonces, nosotros somos los que conservan que trabajan en esta transición que es fundamental para la identidad de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, así todo, y también para digamos, darle valor a lo que ha sido el legado de miles de generaciones antes de nosotros. Entonces, digamos, el patrimonio es un sistema de valores, antes que todo. Después hay otras dimensiones que son importantes. Hemos hablado de la dimensión económica, por ejemplo, es muy importante. El patrimonio también crea economía, crea desarrollo. Y eso es muy correcto. Es bien que el desarrollo económico, el desarrollo social sea. Pero hay una condición que tiene que estar muy clara. Eso no se puede hacer imponiendo reglas del fuera. Esto tiene que ser integrado con la vida de la sociedad, de la vida de la comunidad. Esa democratización, digamos, del patrimonio es su futuro, es la única manera de conservarlo en el futuro. Si no, ¿qué pasa? Si no, hay fuerzas en el mundo muy fuertes, muy poderosas, que son fuerzas económicas, fuerzas políticas, que van a utilizar el patrimonio por sus propios fines, ¿no? Entonces, el papel de la sociedad civil es fundamental. Nosotros tenemos que integrar en la formación, en los estudios, en las investigaciones, ¿no? Esta dimensión de la sociedad civil como actor fundamental de la conservación del patrimonio. Eso todavía no estamos, ¿no? Porque el patrimonio es muy técnico, es muy del alto. Tenemos que democratizarlo en esta manera, que sea algo que sea compartido entre poderes y sociedad. Y los actores principales son los expertos, los gobernantes y también la sociedad civil. Esta es menos presente. Pero entonces esto va a cambiar un poco la forma en la cual el patrimonio está concebido, interpretado y también manejado, ¿no? En el futuro. Y pienso que los jóvenes tienen que saberlo y practicarlo. Muchísimas gracias, Francesco. Como te decía, queda muchísimo por hablar, un tema también en el que sé que has tenido un rol muy importante y que creo que ha marcado un antes y después, inclusive en la
forma en que concebimos la propia teoría de la conservación o la forma de aplicar la conservación es la restauración de Notre Dame luego del incendio, donde sé que tanto la tecnología ha tenido un rol muy importante en la restauración como una discusión teórica muy fuerte, ¿no? A quienes no querían que se restaurase Notre Dame, siendo Notre Dame de París, pues también un símbolo Eso muy universal. interesante. Ese es otro tema que seguramente podemos tratar en una próxima reunión. Ha sido un honor tenerte en este primer número de este podcast de Factor Cultura sobre gestión del patrimonio cultural. Nacemos con este número con uno de los mejores invitados que podríamos imaginar. Muchísimas gracias, Francesco, y hasta una Gracias, próxima. gracias a ti, Alberto, y gracias a todos para escucharnos. Y claro, soy muy dispuesto a seguir, continuar este diálogo con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes por allá en París. Gracias. Hasta pronto, hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez.